Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual de participación y encuentro. La Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, y la Universidad del Norte les damos la más cordial bienvenida al encuentro regional de diálogos de lideresas colombianas y venezolanas. Saludamos a la señora Ana Güemes García, representante de ONU Mujeres Colombia, a Alma Lucía Díaz Granados Meléndez, vicerrectora administrativa y financiera de la Universidad del Norte, a Adriana Pérez de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a Susana Tefe de la Oficina de Asuntos de la Mujer en la ciudad de Maicao, allá en el departamento de La Guajira, a Doris Bolívar, secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento del Atlántico, a Elda Marino, coordinadora de la Oficina de la Mujer del Distrito de Barranquilla, a Edilia Martínez, coordinadora de la Oficina de la Mujer del municipio de Soledad, y a Carolina León, de la Oficina de la Mujer del Distrito de Cartagena. Es importante recordar que esta iniciativa ha permitido el fortalecimiento de las redes comunitarias entre mujeres colombianas y venezolanas en Maicao, Soledad, Barranquilla y Cartagena, a través de espacios para el encuentro, el empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de capacidades junto con los mecanismos locales de género en cada uno de estos municipios. Saludamos también a las agencias e instituciones humanitarias que hacen parte del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos GIFEM, de la Costa Caribe y del Departamento de La Guajira. También, de una manera especial, le damos una calurosísima bienvenida a todas las mujeres que hoy nos acompañan y que han hecho parte de esta experiencia de diálogos en cada una de las ciudades que les comentaba. A todas ellas, un abrazo fuertísimo. Bien, damos la palabra a la representante de ONU Mujeres en Colombia, señora Ana Güemes García. Señora Ana, bienvenida. Hola, muy buenas tardes con todas. Quiero saludar desde luego a la vicerrectora de la Universidad del Norte, a Lucía Díaz Granados, a Adriana Pérez de la CPM, a Susana Tenfe de la Alcaldía de Maicao, Doris Bolívar, secretaria de la Mujer y Equidad del Atlántico, a Elda Marino, coordinadora de la Oficina de la Mujer de Barranquilla, Edilia Martínez, coordinadora del municipio de La Soledad, Carolina León, de la Oficina de la Mujer de Cartagena, y de manera muy, muy especial, un abrazo virtual, así empezábamos, a todas ustedes, las mujeres participantes de Colombia, de Venezuela, del mundo, que hoy día nos acompañan. Este es un momento muy significativo, estamos cerrando una fase, espero que luego podamos continuar, hablábamos con la vicerrectora, de un proyecto muy emblemático que se llama Transformando Comunidades para Proteger a Mujeres y Niñas, que hemos realizado con el apoyo de USAID, que es la Cooperación del Pueblo de los Estados Unidos, y donde hemos contado con la Universidad del Norte como nuestro socio en territorio. En este contexto, además, siempre hemos partido del enfoque de que la migración tiene efectos múltiples, afectaciones múltiples en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro desarrollo, pero sobre todo, y por eso estamos aquí en los diálogos, con la perspectiva de que las mujeres son protagonistas del cambio y que si realmente queremos responder al COVID en estos minutos, a las desigualdades en la región, a las situaciones que estamos viviendo tan difíciles y ustedes tan difíciles, las mujeres tienen que estar en el centro de la respuesta. ¿Con qué componentes? El primero, y eso lo aprendí en Cartagena en uno de los diálogos, es inaceptable toda forma de violencia contra nosotros. Sabemos que la cuarentena ha hecho que muchas mujeres, posiblemente algunas de ustedes, estén confinadas con las personas que dañan, con los agresores.
Se han incrementado las llamadas por violencia a mujeres en Venezuela y también el número de suicidios y definitivamente parte de los diálogos y eso ustedes me enseñaban en Cartagena, esto nos ocurre a todas, a muchísimas mujeres las violentan cada día y nos tenemos que sumar, las mujeres del mundo, las instituciones, los hombres también, para decir vivas nos queremos, para decir no queremos más violencia y una de las líneas de trabajo de este proyecto ha sido trabajar en este sentido. Lo segundo que hemos visto en la pandemia era que la desigualdad ya estaba ahí. La desigualdad de género, la desigualdad por el hecho de ser migrante o refugiada o retornada, por ser joven, ¿no? Entonces, realmente una de las cosas que estamos viendo es que ha incrementado muchísimo el trabajo de cuidados no pagados. Entonces, ahora muchas mujeres, muchas de ustedes no solamente tienen lo que ya traían antes, sino que además tienen que ser maestras, tienen que ser sanadoras, tienen que estar cuidando el espacio doméstico y, por lo tanto, parte de nuestro mensaje es que la recuperación económica tiene que mirar a dónde están las mujeres, que muchas veces estamos en los sectores más precarios de la economía. Se calcula que va a haber un incremento de la pobreza en mujeres y de desocupación y que muchos de los sectores donde ustedes trabajan, comercio, turismo, servicios domésticos, van a ser especialmente afectados. Por eso, nuestro mensaje es, queremos transformar, salir de la pandemia no a una nueva normalidad, sino a una normalidad que valore a las mujeres, que valore a las niñas, que valore el diálogo como elemento del diálogo entre los pueblos. De hecho, este año se cumplen 75 años de las Naciones Unidas, que empezó siendo un espacio de amistad entre los pueblos y para acabar la guerra, los conflictos y generar paz en el mundo, pero también, como ha dicho el secretario general, la paz tiene que ser en los hogares y tiene que ser en las comunidades. ¿Qué hemos hecho en este proyecto? Lo primero es medir. Lo que no se mide no existe. Hemos generado datos, información a través del Ministerio de Salud y estamos haciendo un diplomado con la Universidad del Norte, que es Gestión del Conocimiento sobre Violencia contra con las autoridades locales, con la universidad, con la defensoría. Esta estrategia se ha llamado unidades móviles. Hemos desarrollado más de 31 unidades móviles, llegando a más de 8.500 personas de Venezuela y de Colombia, 70% mujeres, y actualmente se han activado 5 unidades durante la pandemia y por eso pues, me gusta mucho que nos acompañen las secretarías de la mujer local. Hemos trabajado las rutas de atención en los territorios. Lo que sabemos en los países es que las leyes a veces son muy buenas, pero las rutas de atención, dónde ir, qué hacer, quién me puede ayudar, cómo puedo responder a la violencia, tienen que ser locales y en eso hemos estado trabajando en los últimos meses. Y la última experiencia que a mí me llena en el corazón y además es primera vez que tengo oportunidad de compartir con todas ustedes, entonces las vamos a estar escuchando con muchísima atención, cariño y afecto, son los diálogos, que es una estrategia de solidaridad, pero también es una estrategia de ponernos en los zapatos de la otra. ¿Qué le pasa a la mujer venezolana que llega a mi comunidad? ¿Qué le pasa a la mujer colombiana que tiene muchos de los mismos problemas que yo, pero es de otro país, fianza, pero redes de apoyo, de solidaridad y sobre todo acompañarnos en este tránsito donde a muchas mujeres se les ha puesto muy difícil. Muchas gracias a USAID que nos ha financiado, que nos ha acompañado en esta experiencia, a la Universidad del Norte, que es nuestro socio en el territorio, a quienes lideran los mecanismos de género, porque sin su compromiso no hubiéramos logrado estos avances, pero sobre todo a ustedes que son nuestras maestras, que nos dicen lo que hay que hacer,
que desde sus comunidades, en situaciones sumamente difíciles, están sacando adelante a sus familias, están ejerciendo la resiliencia, están dialogando y están trabajando para que juntos y juntas pues tengamos un mundo mejor. Entonces vamos a estar aquí escuchándolas con mucha atención y bueno, un cariño y un abrazo solidario para todas ustedes. Muchísimas gracias, señora Ana Westmes, por sus palabras que verdaderamente nos inspiran la importancia de la participación, del empoderamiento de las mujeres en nuestra región Caribe. Ahora invitamos a Alma Lucía Díaz Granados Meléndez, quien es la vicerrectora administrativa y financiera de la Universidad del Norte, quien siempre ha impulsado los liderazgos de las mujeres al interior de la universidad. Doctora Alma, bienvenida. Muchas gracias. También extiendo a todas las mujeres un gran abrazo virtual. Un saludo especial a la doctora Ana Westmes, representante país de ONU Mujeres. También a Adriana Pérez, representante de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a las representantes de las instituciones y mecanismos de género de cada uno de los territorios que nos acompañan desde Barranquilla, Soledad, Cartagena y Maicao, a las representantes de organizaciones internacionales que hacen parte del grupo interagencial de flujos migratorios mixtos, a todo el equipo técnico del proyecto bajo el liderazgo del decano Hernando Vaquero y a nuestros queridos profesores de la División de Ciencias de la Salud, también a Rocío Mendoza, directora del Centro de Consultoría y Servicios de la Universidad del Norte y a todo su equipo de colaboradores. Bueno, a ustedes, lideresas, conectadas a este gran encuentro y diálogo, mujeres maravillosas y resilientes, y les quiero decir que me siento muy feliz. Qué tarde tan nutrida y especial, y es que si estamos tantas mujeres juntas con esta energía, la alegría y esa sensibilidad que nos caracteriza a nosotras las mujeres, es que algo grandioso se está gestando en ONU Mujeres Colombia y con el apoyo de USAID. Será un espacio, como me ha comentado Rocío, para compartir los logros, los avances, las buenas prácticas, emociones y seguramente, sí, muchas anécdotas dentro de este gran proyecto que tiene esta loable misión de fortalecer la respuesta integral a la violencia contra las mujeres y niñas provenientes de Venezuela en estos municipios que ya he mencionado anteriormente. Para nosotros, para la Universidad del Norte, esta alianza realizada con ONU Mujeres, USAID y con cada una de ustedes, lideresas, ha sido muy significativa y nos llena de verdad de mucho orgullo habernos permitido sumarnos a este maravilloso proyecto transformando comunidades para proteger a mujeres y niñas. Uninorte ha venido consolidando su liderazgo en temas tan importantes para nuestra sociedad como lo son la migración, la salud y el género, a través de nuestras funciones sustantivas como universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión. Nuestras fortalezas como academia las hemos puesto al servicio de la alianza y también de este proyecto. Como organización, les puedo decir que Uninorte está comprometida con el empoderamiento y el liderazgo de la mujer. Le voy a dar 3 datos sencillos que yo creo que muestran el compromiso de nuestro rector y nuestras directivas también para que esto sea así, y es que el 67% de nuestros cargos directivos son ocupados por mujeres. Eso es un gran avance. Y el 55% de todos los cargos administrativos también son desempeñados por mujeres. Y nos vamos a algo todavía que me parece más maravilloso, y es que en nuestros programas de pregrado, entre un 50 y un 51% de nuestra población estudiantil son mujeres. Somos conscientes de los problemas de la violencia, la discriminación y el acoso que aquejan la sociedad, y nosotros entendemos que la educación cumple un papel fundamental en la búsqueda y construcción de soluciones, no solo a través de la investigación y estudio de estos fenómenos, sino especialmente a través de la formación de los estudiantes a partir de valores como la tolerancia, la convivencia, la solución pacífica de los conflictos y la humanización de las diferencias. Todo esto se materializó en nuestra política Uninorte contra toda formación de violencia y acoso
declaración política y protocolo que tiene nuestra universidad y que aplicamos de manera diaria en lo operativo y también en lo estratégico. Ustedes están conectadas a este encuentro regional de diálogos virtuales. Veo que son muchísimas mujeres y sabemos que son más de 500 mujeres las que han venido impulsando estas acciones de movilización social y comunicación para sensibilizar a todos en contra de la violencia basada en género, la xenofobia y la discriminación. Hoy reconocemos su liderazgo transformador y el trabajo que ustedes han hecho de manera dedicada y que realizan también por todas sus comunidades. Las felicito. Son acciones importantes de movilización social. Apoyarlas en esta tarea ha sido un gran honor y nos llena de muchísima satisfacción. Y estoy convencida también que es papel nuestro como académicos que somos construir un mundo libre de violencia basado en género. Como mujeres debemos mantenernos unidas, fortalecer nuestras redes, imaginar y trabajar por un mundo mejor, promover lugares seguros, liderando acciones de cambio como agentes que somos para la transformación de la sociedad. Ustedes son ejemplo de este empoderamiento de la mujer y son capaces de aportar nuevas soluciones porque todas queremos generar desarrollos, queremos proteger a nuestras niñas, hacer que nuestra voz se escuche para luchar por una sociedad más justa, igualitaria y que nos cuenten, pero no solamente como números o como indicadores que hablamos de porcentajes, no, sino que cuenten de verdad con nuestra voz, con nuestros aportes y con nuestros trabajos. De verdad, muchas gracias y ojalá que esta tarde sea una tarde altamente productiva y feliz. Bienvenido a ese diálogo entre ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Alma, por sus palabras. Y así es, trabajando por esos diálogos regionales entre nosotras las mujeres y con todos los estamentos sociales. Bien, algunas autoridades territoriales también han querido hacerse presentes en este encuentro regional de diálogos mediante un breve saludo. Tenemos saludos de la gobernadora del Atlántico, Elsa Margarita Noguera de la Espriella. También está Silvana Puello, primera dama del distrito de Barranquilla, y Mohamed Dazuki, alcalde del municipio de Maicao. A continuación, sus saludos. Queremos enviarle un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento a nuestros más grandes aliados, ONU Mujeres, USAID y la Universidad del Norte, en todo el fortalecimiento y apoyo a nuestras mujeres del Atlántico. Gracias a todas las mujeres colombianas y venezolanas que se han unido a estos diálogos para velar y reconocer sus derechos. Desde la Oficina de la Mujer de la Alcaldía de Barranquilla trabajamos todos los días en pro de los derechos de las mujeres del distrito. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de ONU Mujeres, USAID y la Universidad del Norte. Por eso las invito a continuar participando activamente en estos espacios en los que estoy segura podremos impactar y transformar vidas. Quiero agradecer inmensamente a la ONU Mujeres, Universidad del Norte, el apoyo solidario de USAID, a quienes por medio de proyectos transformando comunidades para proteger a las mujeres y niñas han acompañado y fortalecido al enlace de la mujer de nuestro municipio de Maicao, logrando impactar de manera positiva a las mujeres del territorio. Reiteramos nuestro compromiso para seguir acelerando la igualdad de género desde la alcaldía del municipio de Maicao. Como alcalde del municipio de Maicao, tenemos todo el compromiso, todas las garantías a las mujeres para que tengan una vida digna, para que haya una igualdad de género en nuestro municipio de Maicao. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. Compromiso y garantías. Gracias a las autoridades que se suman a este evento con sus saludos. Y a continuación invitamos a Cindy Daza, asistente territorial en La Guajira de ONU Mujeres, para que nos presente la estrategia de los diálogos. Cindy, bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes en este espacio de sororidad, en este espacio donde ratificamos que los diálogos sanitarios son un movimiento que le permite
construir redes a los territorios. Muchas gracias por su participación. Me siento muy honrada de ser parte de este proceso y de hoy acompañarlos en este encuentro regional. Desde el año 2019, ONU Mujeres, en alianza con la Universidad del Norte y el apoyo solidario de USAID, viene implementando acciones en el marco del proyecto Transformando las Comunidades para Proteger a Mujeres y Niñas en el corredor humanitario de la costa Caribe. Esto con el objetivo de promover acciones que garanticen la protección, la atención y la prevención de las violencias basadas en género, la xenofobia y la discriminación a las que se ven enfrentadas las mujeres provenientes de Venezuela. Como mencioné anteriormente, nuestras acciones están establecidas en Maicao, La Guajira, Barranquilla y Soledad Atlántico, Cartagena, Bolívar y Santa Marta, Magdalena. Al siguiente. Una de las estrategias que hemos implementado, anterior, por favor. Una de las estrategias que hemos implementado para poder garantizar la protección de las mujeres y niñas provenientes de Venezuela consiste en los diálogos virtuales entre lideresas colombianas y venezolanas, donde buscamos integrar y poder compenetrar tanto a las mujeres de la comunidad receptora como las mujeres provenientes de Venezuela, teniendo en cuenta que ambas experimentan ciertas vulneraciones en el territorio. Adelante. Los diálogos entre lideresas surgen como una estrategia para contribuir a esos espacios de escucha, de interacción, que promueven el empoderamiento de las mujeres y fortalecen el rol comunitario de las lideresas para poder realizar acciones de impacto y de transformación en sus comunidades en pro de los derechos de las mujeres y mitigación de las violencias basadas en género. Adelante. La estrategia de los diálogos surge de un proceso de planificación participativa en el cual se identificó que los territorios del Costa Caribe requerían de espacios de integración social que les permitieran a las mujeres escucharse, entenderse y poder manifestar la situación en la que se encontraban, sobre todo las mujeres que en todo este proceso migratorio venían enfrentando ciertos riesgos y vulneraciones y al momento de llegar a un territorio y a una comunidad podrían exacerbarse o agudizarse estas situaciones de violencia, desconociendo que en este territorio también tienen derechos. Esto permitió que por medio de estrategias de encuentros, las oficinas de la mujer, todos los mecanismos de género de Barranquilla, Soledad, Cartagena, Maicao, apropiaran la estrategia de los diálogos, la adaptaran a la realidad y al contexto de sus territorios y le dieran ciertas particularidades que a pesar de que es una sola estrategia, las hacía tener una respuesta específica en cada uno de estos territorios. Así como en el municipio de Maicao, diálogos propiciaron redes de apoyo entre mujeres colombianas y provenientes de Venezuela y movilizaron a las mujeres provenientes de Venezuela presentes en Maicao para que se formalmente y pudiesen seguir velando por los derechos de las mujeres. En el distrito de Barranquilla encontramos que la Oficina de la Mujer adoptó la estrategia volviéndola un poco más amplia, donde brindó una oferta interinstitucional mucho más grande y apropió y se acompañó del apoyo de la cooperación, donde lograron movilizar y además de hacer acciones de transformación cultural y social, y lograron hacer incidencia de integración socioeconómica en las mujeres que participaron en estos espacios. En Soledad encontramos que los encuentros y los diálogos fueron apropiados por las mujeres que bajo el acompañamiento de Defensoría del Pueblo lograron generar acciones de transformación en sus comunidades y en sus familias. Cartagena, vimos cómo cada uno de los encuentros propiciaron una articulación
entre los mecanismos de género locales y las organizaciones de base comunitaria de mujeres presentes en este territorio, movilizando una sola agenda y garantizando una respuesta integral a las mujeres de Cartagena. Este espacio, además de generar acciones de transformación a nivel personal de cada una de las lideresas que participaron en los encuentros, permitió y facilitó que estas realizaran incidencia de transformación cultural y social en sus familias, se movilizaron y a partir de la escucha y de la comprensión de lo que estaba pasando con las mujeres en el territorio, llegar a ser y al actuar y a realizar acciones de transformación en sus familias y comunidades. Siguiente. Así como en el 2019, por medio de los diálogos presenciales, matar a 29 mujeres presentes en el territorio, las cuales en cada espacio de encuentro identificaron las situaciones que tenían en común, identificaron la garantía y los derechos a los cuales ellas podían acceder, y esto las motivó a crear 17 acciones de incidencia comunitaria con un impacto de 407 personas en sus comunidades. Para el 2020, teniendo en cuenta la situación por COVID-19, fue necesario movilizarnos y transitar de lo presencial a lo virtual. Esto no fue fácil, pero bajo la necesidad de que, de acuerdo a las medidas de confinamiento establecidas en el país, era necesario continuar con estos espacios de escucha, de orientación, de guía y de construcción de red entre las mujeres, donde el autocuidado y la autoprotección era fundamental para sus procesos. Se logró establecer los diálogos comunitarios por medio virtual. En estos diálogos los retos fueron muchos. Las mujeres superaron sus miedos propios de las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres a nivel tecnológico y permitieron que ellas se adaptaran a una nueva forma de comunicarse, que les permitiera seguir en contacto con sus comunidades, que les permitiera poder continuar realizando acciones tanto para ellas, sus familias y para sus comunidades, de tal manera que no le implicaron riesgo en su salud. Este espacio fue de tanta sororidad y de tanto entendimiento entre las mujeres que lograron superar todos los miedos que estaban enfrentando, lograron adaptarse a esta nueva forma de comunicarse y lograron impactar a 327 mujeres, de las cuales 97 son provenientes de Venezuela y 230 son colombianas. Adelante. Finalmente, concluyo mi intervención reafirmando que los diálogos entre lideresas colombianas y provenientes de Venezuela movilizaron la agenda de género en cada uno de los territorios en los cuales se desarrollaron. Esto promoviendo la igualdad de género en los territorios con un enfoque intergeneracional, debido a que participaron tanto mujeres jóvenes como mujeres adultas, en los cuales, además de generar redes de apoyo, de generar cambios personales en las lideresas que participaron en este proceso y en los mecanismos de género que lideraron este trabajo, también permitió que los familiares y la comunidad de cada una de estas lideresas fuesen impactadas de manera positiva, acelerando un poco más la generación de igualdad. Muchísimas gracias por su tiempo y exalto la labor de los mecanismos de género de Mayo, Barranquilla, Soledad y Cartagena por apropiar la estrategia, liderarla y adaptarla a las necesidades de sus territorios. A cada una de las mujeres que participaron en este proceso y le dieron la particularidad y la capacidad de ver una estrategia general podía adaptarse a las necesidades particulares, muchas gracias por participar de esta experiencia y hacerme partícipe de este proceso. Feliz tarde.
Bueno, pues muchísimas gracias a Cindy Daza, asistente territorial en La Guajira de ONU Mujeres, para que quien nos presentó la estrategia de los diálogos. La Guajira claramente ha tenido un papel preponderante, un papel muy importante en ser muy activas en estos diálogos regionales. Bien, quiero saludar, no quiero pasar al siguiente punto sin saludar a las más de 200 mujeres que nos acompañan a esta hora. A todas ellas un abrazo gigante. De verdad que el esfuerzo y el empeño que cada una ha puesto en esos diálogos ha sido invaluable y será una pieza fundamental en la construcción de nuestro desarrollo como mujeres en Colombia y en Latinoamérica. Bien, esa maravillosa experiencia ha sido fundamental en esta maravillosa experiencia cada una de las personas de la Oficina de la Mujer. Por eso, invitamos ahora a participar a Susana Tefe, de la Oficina de Asuntos de la Mujer de la Alcaldía de Maicao, a Doris Bolívar, de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento del Atlántico. La doctora Doris es la secretaria. También a Elda Marino, coordinadora de la Oficina de la Mujer del Distrito de Barranquilla. También nos acompaña Edilia Martínez, quien es la coordinadora de la Oficina de la Mujer del municipio de Soledad. Y a Carolina León, quien nos acompaña desde la Oficina de la Mujer del Distrito de Cartagena. Ellas nos hablarán sobre la importancia de este proceso para sus instituciones a través de un panel que estará moderado por Diana Torres, asistente territorial en el Atlántico de ONU Mujeres. Estas valiosísimas mujeres, una cordial bienvenida. Muchas gracias. Para mí también es un placer, sobre todo en este punto del diálogo con las referentes de género, los mecanismos de género de los territorios, poder tener este espacio con ellas. Las mujeres por el chat me han pedido que antes de continuar con este siguiente punto, dé un mensaje, y es: no estamos todas, nos hacen falta las mujeres que no le pudieron ganar la batalla al COVID, pero ellas están aquí acompañándonos en nuestros corazones y en la memoria de todas las mujeres que hacen parte de los procesos en sus territorios. Ya acabamos de dar el mensaje, quisiéramos ver a la doctora Elda Marino. ¿Está por ahí? Sí, yo estoy por acá. ¿Me escuchan? Bueno, entonces muy buenas tardes a todas. Gracias por aceptar esta invitación. Es un placer poderlas escuchar en este momento, reconocer sus experiencias de trabajo, todo lo que han realizado de la mano con ONU Mujeres, de la mano con la Universidad del Norte para sacar adelante este reto en medio de la crisis sanitaria, este reto de los diálogos en sus territorios. Y por eso esta tarde les tengo un par de preguntas que vamos a responder cada una en 2 minutos máximo. Vamos a empezar respondiendo desde Maicao, llegamos luego al Atlántico respondiendo primero la doctora Dorita, luego Edilia, luego la doctora Elda, y terminamos con Cartagena con la doctora Carolina León. La primera pregunta tiene que ver con: ¿por qué creen ustedes que una experiencia como esta fortalece el trabajo de la Oficina de la Mujer? Buenas tardes, un saludo muy especial para todas las mujeres, las instituciones que nos acompañan, ONU Mujeres, USAID, Universidad del Norte y todos los mecanismos de género. Me parece súper importante porque los espacios con las mujeres son supremamente enriquecedores. Conocer sus vivencias, escuchar sus voces, realmente nos permite direccionar todo el trabajo a desarrollar desde la Secretaría, porque es clave tener una agenda que esté acorde con la realidad de las mujeres atlanticenses. Estos espacios son tan valiosos que generan conexión, que nos permiten realmente desarrollar procesos de empoderamiento y que permiten que nuestras mujeres puedan ser un agente de cambio para su entorno, supremamente importante y enriquecedor. Para nosotros también la participación de la Secretaría del Atlántico, muchas gracias. Y entonces ahora sí nos vamos al otro extremo, nos vamos a la frontera. Vamos, por aquí estamos. Muy bien. Sí, señora. Buenas tardes a todos. No quiero pasar por alto, y en todos los espacios que he podido
quiero de antemano a estas tres instituciones que han apoyado a nuestro gobierno y a las mujeres del municipio de Maicao, como lo son ONU Mujeres, USAID y la Universidad del Norte, por su alta sensibilidad social y apoyar todos los procesos de mujeres en el municipio. Bueno, la experiencia de los diálogos, hablar de ella, a mí, pues, disculpen, tengo problemas. Hablar de ella, pues, se me ensancha el corazón porque fue una experiencia que desde el año pasado iniciamos de manera presencial y este año tuvimos la oportunidad de adaptarlo a la nueva realidad, que es la virtualidad. ¿Qué es lo gratificante de esta experiencia? Que se fortalecen lazos de sororidad, que se fortalecen redes de protección para que las mujeres desde sus diferentes comunidades puedan ser vedoras y en el tema de la prevención a las violencias basadas en género, tema que para nuestro gobierno es prioridad dar cumplimiento a la ley 1257, a una vida libre de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, la experiencia de los diálogos comunitarios ha sido enriquecedor para nuestro municipio, gobierno, tenerlos a ustedes como y poder implementar esta estrategia que más allá de formar también se crea una red de aliadas para trabajar de manera mancomunada y prevenir todos los riesgos en los cuales las mujeres se encuentran actualmente, sobre todo porque tenemos el componente migratorio. Entonces, aquí nos vemos desde una óptica de mujer sin importar procedencia. Ha sido enriquecedor realmente esta experiencia para todas las lideresas y sobre todo para el gobierno, tener el apoyo de ustedes y poder seguir con esta estrategia de seguir replicando y adoptar estas herramientas para fortalecer otras mujeres y otros grupos poblacionales femeninos aquí en el municipio. Susana, nos alegra muchísimo escuchar esto, sobre todo de una mujer que en Maicao está en una primera línea de respuesta. Ahora nos vamos al municipio de Soledad. Edilia. Edilia se encuentra con nosotras. Si no, así Edilia, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy contenta de hacer parte de todo este gran proyecto tan bonito con respecto al tema de los diálogos. Y definitivamente siento de que esta experiencia tan enriquecedora fortalece muchísimo al municipio. Y lo fortalece porque es que las lideresas ya se van a convertir en unas aliadas muy valiosas dentro del territorio, porque ellas van a ser el brazo extendido de la administración allá, porque ellas están en el día a día, viviendo todo lo que está sucediendo dentro de la comunidad y sobre todo porque ellas son las que de primera mano reciben la información para todo lo que nosotros necesitamos desarrollar acá como estrategias dentro de la administración para toda esta población como tal. Por eso agradezco inmensamente esa colaboración y esa estrategia que pudieron desarrollar acá en el territorio. Se lo agradezco a ONU Mujeres, a USAID y esa alianza estratégica tan maravillosa que tenemos con la Universidad del Norte por haber permitido este espacio como tal. Entonces, en adelante, pues la idea de la administración como tal es que de la mano precisamente de las lideresas podamos seguir replicando esta clase de espacios. No, se me adelante, ya vamos a hablar un poquito de lo que sigue. Ahorita nos cuenta Edilia, así con toda esta energía que tiene, qué es lo que sigue para Soledad y para las mujeres, que es la otra pregunta que por el chat nos están haciendo las mujeres. Por ahora vámonos a Cartagena, donde está nuestra amiga Carolina León. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas. Sí, agradecer, por supuesto, todo el aporte que ha tenido el proyecto de Transformando Comunidades a través de ONU Mujeres y, por supuesto, a través de la Universidad del Norte y el apoyo de USAID. Para Cartagena, para nuestro mecanismo de género ha sido muy importante porque los diálogos fortalecieron nuestro mecanismo de género, fortalecieron nuestra oficina, en el sentido que nos permite además visibilizar ese liderazgo tan importante que llevan las mujeres en el territorio, mujeres colombianas y mujeres provenientes de Venezuela, pero que desde el año pasado empezamos a incorporar algunos elementos que nos permitieron sistematizar la experiencia, pero identificar también como territorio, como mecanismo de género,
que había unas necesidades puntuales allí que nosotras debíamos trabajar a partir de esa sistematización, reconocer ese liderazgo de las mujeres colombianas y que reciben a las mujeres provenientes de Venezuela en cada uno de los territorios y las localidades de Cartagena. Para nosotras fue muy significativo poder generar esos lazos de encuentro, poder incorporar además unos elementos que seguramente los voy a mencionar en la siguiente respuesta, pero para nosotras mecanismo de género ha sido muy importante permitir que ese enfoque de género se transversalice en todas las políticas de nuestro plan de desarrollo. Que sea, Carolina, ese también el momento para agradecer todo el compromiso que ustedes han tenido con este proceso. Y nos vamos entonces con la última respuesta, que es la de la doctora Elda Marino. Parece que tiene algún problemita con su cámara. Doctora Elda Marino, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas. Quiero dar un agradecimiento sincero a USAID, a ONU Mujeres, a la Universidad del Norte y también a las diferentes agencias de cooperación que se han sumado en todo este trabajo que hemos realizado de los diálogos. Desde nuestra oficina, para nosotros ha sido muy valioso esta experiencia, teniendo en cuenta una nueva forma de trabajo y fue a través de la virtualidad. Esta virtualidad fue una herramienta que nos permitió y nos exigió a nosotros como grupo ser mucho más exigentes en la planeación, en la articulación, en la coordinación y la evaluación. Es por ello que nosotros pudimos también afinar las competencias blandas o habilidades blandas, tales como el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de conflictos, porque también hubo y se solucionaron de una forma pacífica y fluyó, y la orientación hacia los resultados. Con las comunidades, en este trabajo que hicimos a través con las gestoras de paz y con mujeres migrantes de Venezuela, fue altamente positivo, puesto que se pudo dar una unión, una sororidad y todo un trabajo en la cual tuvieron la oportunidad de conocer y de formarse, de conocer como seres humanos, acercarse ante una situación tan difícil como fue la pandemia y poder en la virtualidad poder encontrarse y buscar un motivo siempre para estar allí, la una con la otra, y fue un proceso de verdad muy interesante y sé que ha sido de gran utilidad para sus vidas. Muchas gracias, doctora Elda Marino. Cabe notar que en Barranquilla muchas otras organizaciones y agencias quisieron sumarse a apoyar esta estrategia porque les parecía que era un momento oportuno para poder sumar sus ideas y sus propuestas también a esta iniciativa de diálogo. Así es. Nos estamos preguntando nosotras y las mujeres, aunque aquí un poco vamos construyendo la respuesta también con lo que nos decía nuestra representante. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué han pensado ustedes como coordinadoras del programa de la mujer, como secretarias del programa de la mujer, como referentes de género en sus territorios? Que después de esta experiencia tan maravillosa que acabamos de tener, ¿qué es lo que sigue para este proceso? Volvemos a responder una a una y ahora tenemos 1 minuto y medio para hacerlo. Bueno, decirles que Maicao, si algo caracteriza a nuestro municipio, es que somos un territorio común, donde habitan mujeres procedentes de Venezuela y de acogida. Entonces, ¿qué hemos pensado? Continuar y poder implementar esta estrategia de los diálogos en diferentes grupos poblacionales, aprovechando porque ya tenemos las herramientas y que ya tenemos la experiencia en 2 ocasiones de poder llevarlos a cabo, y tenemos el contenido y ya tenemos un grupo de lideresas, un grupo significativo de lideresas que ya están empoderadas de sus derechos y vienen haciendo un trabajo excelente en el territorio. La idea es que ellas sean aliadas nuestras en este proceso de réplica que se viene y que vamos a seguir, porque la lucha no puede parar, porque las mujeres debemos de empoderarnos en nuestros derechos
y es la única manera de poder erradicar y mitigar todos los riesgos a los que estamos expuestas, y más en estos momentos de pandemia, donde se hace visible un aumento de todas las violencias en los hogares y las violencias basadas en género. Entonces, la tarea es continuar esta lucha trabajando de manera mancomunada con la población civil, con las mujeres que ya han venido, están formadas dentro de los procesos de los diálogos, y que sean aliadas en el tema de la réplica que se va a llevar a cabo con en las diferentes comunidades. Y bueno, agradecer nuevamente al asistente territorial Cindy Daza por todo el acompañamiento, y a las asistentes territoriales de Uninorte por todo el acompañamiento que se ha venido dando dentro de los procesos de los diálogos, ya que ha sido una ayuda y en estos momentos donde queríamos llevar a cabo algo diferente y continuar el tema de prevención e incidencia. Y bueno, esta estrategia ha sido maravillosa. Muchísimas gracias nuevamente, Uninorte y ONU Mujeres. A usted, Susana, siempre muchísimas gracias. Volvámonos ahora para el municipio de Soledad, Edilia. Edilia ya no está con nosotras, entonces vamos, por aquí está Edilia. Ya que de los diálogos en el municipio de Soledad. Bueno, ahorita perdona que me emocioné, pero es que lo que vimos de verdad que fue absolutamente maravilloso con las mujeres. Y entonces lo que nosotros queremos hacer desde la administración precisamente es que podamos replicar estos encuentros de una manera también muchísimo más dinámica, de acuerdo obviamente a lo que las vayan viendo que se necesita, que han observado en el territorio, porque si hay algo que nos quedó claro, es que este espacio de los diálogos es un semillero enorme de ideas y de proyectos, porque las mujeres cada vez que estaban en cada una de las partes que fueron formándose, ellas siempre estaban participando, siempre estaban queriendo saber más. Entonces, estoy convencida de que el conocimiento da poder. En este momento la mujer que está formada es una mujer empoderada, y eso es lo que necesitamos precisamente para podérselo llevar a más mujeres dentro del territorio. Entonces, eso es lo que se viene. Esto pica y se extiende, por decirlo de una manera coloquial, y eso es lo que vamos a hacer, ir formando más lideresas, defensoras de los derechos como tal, que es lo que necesitamos en este momento. Muchas gracias, Edilia. Siempre estuviste muy enérgica impulsando los diálogos en Soledad. Muchas gracias, doctora Elda Marino. Seguimos en el Atlántico. ¿Qué se viene para Barranquilla con el proceso de diálogos? Bueno, para nosotros la experiencia fue altamente positiva, y pues queremos seguir en el proceso, seguir apostándole al proceso, trabajando inicialmente con cuáles son los contenidos con los que vamos a trabajar. Y para ello, siempre nuestras gestoras de paz y las mujeres que han estado, las mujeres migrantes que han estado trabajando con nosotros, es importante que de ellas surjan todas esas necesidades, y con base a esas necesidades podamos seguir estos diálogos, y lógicamente en una comunicación constante con las diferentes agencias de cooperación. En la segunda nos parece, pudimos observar que no solamente cumplimos con un papel de formación, porque estas mujeres hoy por hoy están formadas, sino que también queremos que esa formación que vamos a realizar y que vamos a continuar sirva también para otros procesos. Por ejemplo, que esta red sirva como mujeres, que sea una red de apoyo, que también utilicen estrategias de autogestión, y también sirvan como apoyo emocional para otras mujeres. Es decir, ya no solamente es la parte social en la cual ellos recibieron información o formación sobre liderazgos y diversas capacidades, sino también lo relacionado con el poder ayudarse entre otras, donde la sororidad es muy importante, y el otro es la otra fase, que es la de empoderamiento, que a través de ejercicios de autogestión ellas puedan generar propuestas para ayudar a las demás comunidades. En eso estamos, es los puntos que tenemos en cuenta para poder seguir trabajando.
Contarles que en Barranquilla los diálogos no cerraron, el canal sigue abierto, las mujeres están construyendo iniciativas productivas y todas esas cosas que la doctora Elda Marino nos contó son las cosas que se van como juntando para continuar con el proceso de los diálogos y ahí día a día las mujeres se siguen conectando. La doctora Dorita, yo no puedo ver si ella está conectada la doctora Dorita. No está conectada la doctora Dorita, entonces vámonos para la doctora Dorita. Cuéntenos qué sigue para el Atlántico con el proceso de los diálogos. Bueno, escucharlas a todas y vivir la experiencia en soledad ha sido maravillosa, que ya Elidia lo pudo explicar, y que ha sido un proceso maravilloso para las mujeres de crecimiento, de participación, y que ha sido una estrategia que también permite minimizar y prevenir violencias de género. Pues nuestro deseo como administración departamental, que además queremos reforzar ese liderazgo que tienen las mujeres en el Atlántico y que solamente impulsarlo sería, digamos, nuestra tarea, porque ya existe esa fuerza. Queremos replicar estos diálogos y llevarlos a las diferentes subregiones del Departamento del Atlántico, que sea una oportunidad de crecimiento para las mujeres, donde podamos identificar liderazgos femeninos en mujeres migrantes, en mujeres receptoras, como agentes de cambio y que permitan realmente aportar, como todas ustedes, mis compañeras de mecanismos de género lo han manifestado, que puedan aportar a su comunidad en una transformación, en un crecimiento a partir de esa decisión y esa red de apoyo, de sororidad que trabajan entre sí. Conocer las experiencias de unas mujeres migrantes e identificar que también vivimos la misma problemática las mujeres receptoras va a ser de verdad una estrategia importante. Hacia allá vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos y es llevarlos a varios municipios, a las diferentes subregiones del Departamento del Atlántico, teniendo en cuenta que esta es una administración de mujeres con nuestra gobernadora, la doctora Elsa Noguera, para las mujeres del Atlántico. Muchas gracias nuevamente a ONU Mujeres, a USAID, a Universidad del Norte, a las mujeres que participaron por toda esta oportunidad maravillosa. Muchas gracias, doctora Dorita. Como dicen por aquí, yo ya me veía venir lo de vamos a hacer la réplica para que el departamento entero pueda participar en los diálogos y vamos entonces a continuar con Carolina León y su experiencia en Cartagena. Carolina, ¿qué sigue para los diálogos después de esta experiencia maravillosa en Cartagena? Bueno, desde Cartagena tenemos un programa que se incorporó al plan de desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena, que se llama Una vida libre de violencias para las mujeres, que apunta básicamente a reconocer, a hacer sensibilización, a prevenir todo tipo de violencia basada en género. Y por supuesto ese programa incorpora unas acciones, en total son 55 acciones que debemos cumplir en nuestro plan de desarrollo en este cuatrienio, con mujeres colombianas y mujeres provenientes de Venezuela para disminuir los procesos de discriminación y xenofobia. Teniendo esa capacidad instalada en nuestro plan de desarrollo distrital, el avance será significativo porque eso nos va a permitir desde la planeación, además de hacer las estrategias, generar unos recursos para ello. Los diálogos, por supuesto, reconocemos que es una estrategia muy importante que seguramente lo vamos a incluir en esas acciones. Pero para este final de 2020 estamos trabajando en incorporar la mesa distrital de mujeres migrantes, donde seguramente tomaremos todas las iniciativas de las mujeres lideresas de Cartagena, colombianas, cartageneras y provenientes de Venezuela, para poder generar unas iniciativas que nos permitan dar una respuesta institucional a estos procesos. Cartagena incorpora esto en el plan de desarrollo precisamente por esas iniciativas que se plantearon en esos diálogos, en esos espacios de reflexión, en esos espacios de encuentro. Entonces, digamos que aparte de toda la estrategia operativa de encuentros, de solidaridad, de podernos generar lazos fraternos en esos espacios, también generamos desde la planeación unas acciones muy importantes para que podamos organizar, digamos, también y articular de manera transversal con otros sectores en esta administración. Entonces, la tarea es hacer la iniciativa, empezar
a desarrollar con las lideresas los procesos de diálogo a nivel territorial, con los enlaces de género que tenemos en las 3 localidades de Cartagena y poder articular de verdad la oferta institucional para dar una respuesta oportuna a las mujeres colombianas y provenientes de Venezuela que tienen situaciones de violencia basadas en género. Agradecerle, por supuesto, nuevamente a USAID, a ONU Mujeres, por esta oportunidad que nos ha dado como distrito, como municipio, para poder incorporar estas acciones. Creo que lo más importante que lleguen estos proyectos a los territorios es que podamos dejar capacidades instaladas, y ya Cartagena cuenta con ello a partir de este ejercicio de planeación. Agradecerle también, por supuesto, a Joana Tejada, nuestra asistente territorial, que ha sido una funcionaria comprometida con nuestro trabajo, en articular todas las acciones y con mucho sentido de pertenencia. Muchas gracias también, y un especial saludo a los mecanismos de género que hoy también nos acompañan en este espacio, que hemos podido también articular muchas iniciativas que hemos venido trabajando en los territorios para poder hacer intercambio de experiencias. Muy bien, muchas gracias. Nos alegra mucho escuchar que hay capacidad instalada en los territorios. También saludar, hay manos y voces que no están permanentemente en los territorios, pero antes de cerrar quiero saludar a nuestra colega Diana Novoa y a nuestra coordinadora de proyectos por toda la confianza que ha depositado en nosotros, a Carolina Tejada, que están viendo este evento desde el otro canal. Un abrazo para ellas también. Y bueno, como hemos escuchado a lo largo de este evento, la participación y el empoderamiento de las mujeres es fundamental para el desarrollo de la región. Celebramos el compromiso que cada una de ustedes ha tenido desde su espacio en el territorio, su espacio en la participación desde sus instituciones. Las animamos a continuar mientras estemos en el territorio con el proyecto. Cuentan con nosotras, siempre saben que pueden contar con nosotras. Muchas gracias al evento por este espacio y ahora pasamos al siguiente punto. Muchas gracias y una bonita tarde. Muchísimas gracias, Diana. Y también muchas gracias a las representantes de las oficinas de la mujer en los diferentes territorios. Y a continuación los invitamos a ver un video que recoge las voces de las mujeres que participaron en los diálogos justamente allí en cada una de las ciudades, en cada uno de los territorios mencionados. Ellas finalmente son las protagonistas de esta experiencia. Estos diálogos han transformado la perspectiva que tenía sobre la violencia de género. Los diálogos significaron para mí una puerta abierta hacia el conocimiento, la sensibilización, empoderamiento y fortalecimiento de mis derechos y por ende de mis deberes. Una experiencia muy enriquecedora, muy chévere, de mucho aprendizaje. Como migrante venezolana he aprendido muchos temas que desconocía y refuerzan tanto mi vida como muchas mujeres en la comunidad. De igual forma fortaleció ese don de ayudar a otras personas en situaciones difíciles, de pronto no con nada material, sino con una palabra de fortaleza y una mano amiga. Pude conocer más a fondo lo que es la violencia basada en género, saber qué direcciones debo tomar en caso de este tipo de situaciones, ayudar o orientar a otras personas. La violencia de género es un tema que afecta mucho nuestra sociedad. Nosotros como mujeres tenemos que estar atentas a todas las señales. En medio de esta pandemia me siento acompañada y me hace ver de que no estoy sola, ha sido mi punto de apoyo. Fue la oportunidad que nos ayudaba a no sentirnos solas, con todas estas actividades que eran creativas y divertidas, que podíamos participar todas las chicas. Gracias a este proceso, yo puedo decir que siento que he fortalecido más en mi barrio y en la misma ciudad de Cartagena estos acompañamientos y esta apuesta como mujeres. Que ahora tengo las herramientas para orientar y guiar a todas aquellas mujeres y niñas que son víctimas de violencia o que se les están vulnerando sus derechos. Tengo las herramientas necesarias para concientizar
a la población en general en contra de la violencia contra la mujer. Ni una más. Bueno, muchísimas gracias a estas lideresas que nos han compartido sus testimonios. Yo quisiera saludar de manera muy especial a las más de 200 mujeres que nos acompañan en este evento. Cada una de ellas está pues activa a través de su pantalla y algunas, muchas, nos han dejado algunos mensajes, saludos, inquietudes en el chat y yo quiero leer algunos. Nos acompaña, por ejemplo, Xiomara Esther de Ávila. A Xiomara, un fuerte abrazo. También está Aida Torres, dice un saludo a ONU Mujer y a la Universidad del Norte por su apoyo y a todos aquí. Aida, fuerte abrazo. A Josefina Bocio Mendoza, gracias Diana, bendiciones. Diana, ahí te saludan. También está con nosotros, bueno, Manuel Parra, los hombres también hacen parte de estos más de 200 espectadores que nos acompañan. Dice Manuel, soy Freisy Díaz y pertenezco a la Red de Mujeres Negras. Bueno, en el nombre de Manuel ahí está Freisy Díaz. Freisy, fuerte abrazo también para ti. Minerva Machado. Minerva dice, los diálogos de mujeres, un espacio para conversar entre mujeres y conocer más sobre nuestros derechos y rutas a seguir. Claro que sí, claro que sí. Angie Marriaga dice, gracias a Elsidina Charris por la invitación, Joana Pozo, Sherin Nava, Ana María Montero, Eliana Suárez. Bueno, hay muchísimas mujeres que se han unido a esta hora, todas ellas de verdad, muchas gracias. Y a todas también las que nos han dejado otros testimonios. Vamos con un nuevo video de más testimonios porque se han querido unir más mujeres para contarnos su proceso de réplica y de integración social que vivieron durante los diálogos comunitarios. En el transcurso de este proceso he podido impartir a mi comunidad uno a uno los conocimientos adquiridos en cada encuentro, fomentando la unidad, el crecimiento emocional, espiritual, colectivo, en un bien común. Y mi aporte ha sido impartir información por medio de redes sociales. ¿De qué es y cómo detectar violencia de género? Esto con el fin de que las mujeres tomen iniciativa de hablar y denunciar. Lo que yo siento que conseguimos es una gran red de amigas, una gran red de mujeres comunitarias y un gran número de mujeres colombianas y venezolanas que nos juntamos para seguir siendo una sola mujer. Compartimos, conocimos un poco de la cultura de su país y ella del nuestro. Fue de mucho empoderamiento. Compartir la experiencia de la mano de mujeres colombianas tan valiosas me ayudó a entender un poco más su cultura, lo que es un aspecto muy positivo porque nos ayudó a entendernos, a hacer empatía y a crear lazos de hermandad y sororidad. Uno de los desafíos para lograr la equidad de género es garantizar la participación de las mujeres, en este caso venezolanas, en la representación de ellas mismas y toma de decisiones, pues estas personas se sienten más tranquilas ya que saben que no están solas, conocen sus derechos y obligaciones, tienen un proceso de cambio de actitud frente a otras personas y reconocen su potencial personal. Libertad. Hablo del hecho de poder decir y expresar mis ideas, transmitiéndolas a personas que sin saber quién era yo, con disposición y atención escucharon mi punto de vista. Puedo decir que me enseñaron a amar y respetar este país que abrió sus puertas para darme refugio a mí y a mi familia. Y agradezco a todo el equipo profesional que nos regalaron esa información, esas herramientas claves que nos ayudaba a hacernos sentir mujeres empoderadas y seguras de lo que íbamos a regalar a otras mujeres. Después de los diálogos me defino como una mujer capaz de ayudar a empoderar a las demás, una mujer sin miedo y con la frente en alto. No estamos solas, así que haz valer tu derecho, tu vida vale, te queremos con nosotras. Tenemos
nuestra para crecer, acompañarnos y construir una sociedad más justa para todos y para todas. No es fácil, pero estamos juntas en esto. Bien, no es fácil, efectivamente, pero estamos juntas. Definitivamente como mujer me siento muy honrada de pertenecer a este evento porque esos mensajes de sororidad, mensajes de acompañamiento, mensajes de lazos que nos unen entre este género, pues claramente nos impulsan a seguir en esta lucha que es larga, que es de vieja data, pero que saldremos adelante entre todas. Me han pedido que siga saludando porque muchas son las espectadoras y espectadores también que se unen a esta hora. 192 espectadores en total. Aquí está Mileida Urdaneta. Mileida, fuerte abrazo, Mileida. También está Carmen de Alba Bertel. Gracias a todas por este espacio tan maravilloso. Somos gestoras de paz en Barranquilla, espacios y escenarios de paz. Así es, Carmen. Gracias por unirte a esta hora. Mayulis Orozco. Mayulis dice, gracias por este encuentro tan enriquecedor, a nuestra lideresa, la señora Carmen de Alba, por darme la oportunidad de pertenecer a este grupo. Bendiciones. Bendiciones para ti también, Mayuli. Definitivamente las lideresas en cada uno de los territorios han jugado un papel fundamental. Está Rosanis Rojas. Quedó muy hermoso el video con la experiencia de cada una, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Rosanis? Claro que sí. Adelaida Niebles, gracias a todas por este proyecto tan maravilloso. Muchos son los mensajes que nos llegan a esta hora, agradeciendo este espacio, pero sobre todo dando un mensaje de aliento para continuar, para seguir, para continuar en este proceso de impulso a nosotras las mujeres y a la construcción de acciones transformadoras en nuestra sociedad. Bien, vamos entonces a continuar y definitivamente en este contexto actual de pandemia por COVID-19, fue un desafío continuar con los diálogos. Ha sido un desafío definitivamente para todos y para todas. Y bueno, tal como lo hemos escuchado, el compromiso de cada una de las participantes y de las oficinas de la mujer fueron fundamentales. Sin embargo, cada experiencia y esta experiencia trajo consigo retos y anécdotas que las participantes tuvieron que enfrentar. Por eso, en este espacio haremos un reconocimiento a dos de esos hechos en medio de los muchísimos momentos compartidos. Yo quiero darle la palabra a Joana Tejada, asistente territorial en Cartagena de ONU Mujeres. Joana, bienvenida. Hola, muchas gracias a todas por este espacio. Es toda una alegría estar aquí compartiendo con ustedes y leer cada uno de los mensajes que nos dejan las lideresas. En este momento queremos hacer visibles los aprendizajes que tuvimos a través de los diálogos. Muchos de estos estuvieron relacionados con el acceso y el uso de la tecnología, así como con las dificultades que a veces existen desde los territorios. Para esto, hemos elegido algunas situaciones o anécdotas significativas que recordamos especialmente en cada una de las sesiones de los diálogos y que compartiremos con ustedes a continuación. A hacer una vuelta del equipo de trabajo de FUPAP. Y cuando yo tomé taxi, pues le dije al señor que me bajara el sonido de su radio. La primera anécdota fue el día que a mí me tocó salir a hacer una vuelta del equipo de trabajo de FUPAP. Y cuando yo tomé taxi, pues le dije al señor que me bajara el sonido de su radio para yo escuchar el taller. Entonces, cuando yo empezó el taller, yo empecé a conversar con ustedes, a contar cómo me había ido en ese segundo diálogo con las mujeres. Y cuando yo iba contando, iba hablando, el señor iba muy atento, iba muy pendiente,
Y cuando ya yo me iba a bajar del taxi, el señor me dijo, señora, yo aquí tengo una lista de unos venezolanos y venezolanas que están pasando bastante necesidades. Mire, aquí tiene la lista, aquí tiene la lista. El señor, como en esa preocupación o más bien de haber escuchado, le tenía una lista. Yo le dije, bueno, está bien, déjeme la lista. Pero de igual espéreme porque me voy a iniciar con usted, pues me ha dado confianza el tema Cuando yo volví al carro, que seguimos la reunión, me dice el señor, ¿y usted todavía está en esa reunión? Yo le decía, sí, son 4 horas de formación en las que estamos. Entonces el señor me dijo, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, yo quiero estar escuchándolo usted ahí porque se escucha bien lo que usted dice, vamos a dar otra vuelta. Y yo le dije, no. Entonces son cosas súper chéveres como anécdotas, pues haber salido en tiempo de pandemia y seguir como en la línea de seguir en mi formación con los diálogos. La primera anécdota fue el día que a mí me tocó. No cabe duda que los diálogos fueron un espacio que fortalecieron mi vida en muchos aspectos. En una época tan difícil como lo es la pandemia, sirvieron para compartir con mis hijos, pues ellos eran mi apoyo logístico, quienes hacían mis videos, me ayudaban a organizar lo que iba a necesitar en cada sección de los diálogos virtuales, me ayudaban a revisar los textos de lo que iba a decir, era frente a ellos con quien practicaba lo que iba a decir en las secciones. Entonces, para mí es una de las anécdotas más significativas, ya que en vez de apartarlos de mí, nos unieron más como familia. Josefa me dijo, bueno, yo sabes que estoy trabajando toda la línea con las mujeres adultas, voy a escoger de las mujeres adultas quienes tienen acceso a su línea y entonces con ellas empezamos a trabajar. Y yo, pues con el grupo de migrantes de acá de la Unidad Comunera 1. Entonces, cuando Josefa les dijo a las mujeres, bueno, las llamó, les explicó, vamos a tener unas sesiones donde vamos a hablar de nosotras, donde vamos a hablar de las leyes, de las rutas, vamos a hacer una serie de ejercicios. Entonces, pues yo quiero que ustedes estén muy atentas, muy pendientes, quienes se van a inscribir. Se inscribieron 6 mujeres adultas. Cuando ella hizo entonces la introducción con las mujeres empezaron a mandarle videos de su ejercicio, haciendo ejercicio en la casa, brincando, saltando. Josefa, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos en este ejercicio? Entonces Josefa les dijo, sí, ejercicio implica que tenemos que formarnos, trabajar las cantillas, la formación, pero dio tanta risa cuando ellas plantearon pues una serie de ejercicios, hacer ejercicios saludables, rítmicos, bueno, que fue también uno de los talleres, pero que inicialmente, y entonces eso nos ocasionó mucha risa y mucha cosa bonita porque las señoras adultas pues lo entendieron de esa manera. Bueno, para mí de las anécdotas más divertidas fue el cierre de los diálogos. Yo tenía otros compromisos, tenía que estar haciendo unas vueltas, llegué con el teléfono descargado a la casa. Bueno, llegué, me acomodé, ay, rápido que ya van a iniciar los diálogos, cuando me coloco exactamente en un lugar donde está el enchufe para conectar el teléfono. Y bueno, y divertido, y ahí tan concentrada y emocionada por los cierres de los diálogos, eran sentimientos encontrados cuando de pronto llega mi esposo del trabajo y me dice, mi amor, ¿y por qué estás tan sudada? ¿Qué estás haciendo ahí? Y yo, no, estoy en unos diálogos. Mira, pero ya te voy a colocar el ventilador, y me colocó el ventilador. O sea, yo estaba tan emocionada y tan concentrada en los diálogos que ni siquiera me había dado cuenta que estaba bañadita en sudor. ¿Qué tal? Mi nombre es Aureli Bolaño Rodríguez, psicóloga de la Oficina de la Mujer Equidad y Género del Distrito de Barranquilla. Sin duda alguna, uno de los momentos más difíciles que vivimos en este proceso fue el momento en el que la realidad del COVID-19 tocó la puerta de la red de diálogos. Aparecieron amigos, aparecieron personas cercanas, aparecieron familiares y apareció el COVID en algunas de las mujeres. Esta realidad
generó momentos difíciles, en donde sin duda alguna el momento más triste fue el momento en el que una de nuestras lideresas falleció por COVID-19 después de varias semanas de estar luchando por su vida. Aceptarlo fue bastante difícil, pero también nos permitió y nos dejó una gran enseñanza, y ha sido la de reconocernos como un grupo de autoayuda. Dentro de la misma red se generaron espacios para identificar las emociones alrededor de la muerte y también para darnos cuenta que este grupo, porque estar en grupo permite cosas maravillosas como también apoyarnos y ayudarnos en momentos tan difíciles donde hay que aceptar los designios de la vida. Muchas gracias. La experiencia de los diálogos, sin duda, ha sido un momento de tejer redes, relaciones, complicidades y muchos aprendizajes. Hemos iniciado un camino que ahora les animamos a continuar como mujeres líderes en estos hermosos territorios y hacer de los espacios virtuales un nuevo escenario para la realización de los derechos de las mujeres. Gracias. Joana, muchísimas gracias. Yo creo que estas anécdotas han marcado la filigrana de los momentos con los que vamos construyendo esta red entre mujeres. Me impactan mucho estos testimonios porque las mujeres no solamente compartimos momentos de alegría, también compartimos momentos tristes, pero estoy completamente segura de que aquellas lideresas que nos han dejado por la pandemia o por algún otro motivo están felices, están orgullosas en el cielo. Y también creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a su legado es continuar con las acciones transformadoras por nosotros, por ellas y por las mujeres que vendrán y que seguirán impactando este mundo. Bien, agradecemos a todas y a todos por las intervenciones y ahora, para celebrar el encuentro, queremos invitarles a participar de un espacio cultural con la presentación de la bullerenguera Luisa Perea, quien con su voz y sus tambores hace un canto a la vida y a la igualdad. Invitamos a Yanina Torres de la Universidad del Norte, quien nos explicará este momento. Yanina, bienvenida. Muchísimas gracias, Lucía, y bueno, estoy muy complacida de estar aquí con todas ustedes, pero mucho más de haber acompañado todo este proceso, de habernos permitido estar con ustedes, mujeres, en todos los territorios, en la región Caribe, y de haber aprendido muchísimo de todos sus conocimientos, de sus saberes, de sus experiencias, de sus historias, que de verdad nos construyeron muchísimo. Así que quiero aprovechar este momento para enviarles un fuerte abrazo virtual a todas. Sé que las circunstancias en este 2020 no nos permitieron estar frente a frente, pero créanme que sentimos en cada momento, en cada espacio, en cada diálogo, esa calurosa y bonita energía que tienen todas ustedes y que nos han permitido y que han compartido, por supuesto, con nosotras. Quiero agradecerles por todo este trabajo incansable que sabemos que vienen haciendo y que, por supuesto, van a seguir haciendo durante los próximos años y, por supuesto, de la mano de los mecanismos de género, a quien quiero enviarles también un saludo muy especial. Esta experiencia de los diálogos comunitarios sin duda está llena, diría yo, de imágenes, de historias, de voces, de muchísimo trabajo, ustedes lo saben muy bien, pero también de muchísima fuerza, muchísima esperanza y además, lo más importante, y para mí diría cómo definiría los diálogos en este punto, como una gran y una fuerte red de sororidad. Esos son los diálogos comunitarios y todo lo que cabe dentro de eso. Entonces, aprovechando este momento y hablando de voces, yo tengo el gran honor de presentarles a continuación a una mujer que con su voz nos ha enseñado, como dice uno de sus bullerengues, que nosotras, las mujeres, somos lucha y resistencia. Démosle la bienvenida a Luisa Perea, quien nos acompaña desde Apartador. Luisa, bienvenida.
Bienvenida, Luisa. ¿Me están escuchando? Claro que sí, Luisa. Te escuchamos. Este espacio es tuyo. Ah, bueno, muchas gracias. Bienvenida. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Luisa María Perea Gil. Soy directora de dos hermosos grupos de bullerengue como lo son Coro y Palma y el semillero infantil Luisa Perea. Le agradezco a la Universidad del Norte, ONU Mujeres y USAID por la invitación. Hoy les vengo a cantar una hermosa canción de mi autoría que titula Mujer. Y se lo dedico a ustedes, mujeres hermosas, luchadoras, comprometidas con los derechos de la mujer. Entonces la canción dice así: mujer, mujer, tú eres lucha y resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tengo dignidad. Mujer, mujer, la lucha y resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tengo dignidad. Yo la sé muy bien.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, a ti y a todo tu grupo. Mujer, ejemplo de dignidad, ejemplo de resistencia, de resiliencia. Tú eres todo eso, Luisa, y todas las mujeres que te acompañan. De verdad, muchísimas gracias por esa presentación tan bella, por haber compartido con nosotros todo tu arte. Claramente eso nos sigue construyendo como mujeres. Yo quiero continuar dando algunos saludos porque la virtualidad no ha dejado que los sentimientos afloren, no ha detenido más bien que los sentimientos afloren. La gente que nos acompaña, 146 espectadores a esta hora, siguen dejando aplausos, corazones. Luisa, te ha robado el show esta tarde. Aquí nos dice, bueno, Mayra Urda, aplausos, grupo artístico de Mujeres Espejo, gracias, qué bello. Alicia Cáceres, aplausos. Cielo Esther Gómez, excelente, Luisa. Margot Gaviria dice, qué hermoso. Esa es nuestra identidad, nuestra esencia. Así es, Margot. Petra Hurtado nos dice, excelente, me encanta también. Wilson Daza, los hombres también hacen parte de este espacio. Dice, gracias, gracias, besos y abrazos. Bueno, ahí está más bien Marlene Ávila. Gladys Díaz, gracias a ti, Luisa, qué hermosa. Bueno, de verdad son muchísimos los saludos que se suman a esta hora, pero todos con muchísimo agradecimiento y muchísima nostalgia también por todas las anécdotas recogidas de estos diálogos. Bueno, con este espacio cultural damos por finalizado el encuentro regional de diálogos de mujeres. Agradecemos el acompañamiento y los aportes de todas y de todos. Agradecemos también de manera especial a todas estas mujeres por sus iniciativas, sus liderazgos, su interés en continuar desarrollando acciones que promuevan el bienestar y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en la región. Soy Lucía Avendaño Helves y fue un placer acompañarles en este día. Una feliz tarde para todos y para todas. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.